Muy buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes con motivo del inicio de este segundo ciclo de conferencias de economía circular organizado conjuntamente con la Fundación Repsol. Un ciclo de conferencias que, si me permite, nace con esa vocación de contribuir y convertirse en un referente en el análisis y la mejora del conocimiento de los diferentes proyectos e iniciativas empresariales capaces de conciliar los objetivos de crecimiento económico y lucha contra el cambio climático de la mano de soluciones circulares. Sin duda, la necesidad de recuperar los niveles de crecimiento previos a la crisis sanitaria, social y económica ocasionada por la pandemia y la necesidad de seguir avanzando hacia esa necesaria descarbonización, neutralidad climática de aquí a 2050, nos abocan de forma imprescindible e inequívoca hacia una economía completamente circular. Una economía circular donde la gestión de los residuos está llamada a ocupar un papel protagonista. Este va a ser el ámbito temático de este segundo ciclo de conferencias, en la medida que estamos convencidos que es necesario una política de residuos que minimice su generación y favorezca una gestión orientada hacia la circularidad, impulsando la preparación para la reutilización y el reciclado. A lo largo de las próximas semanas, a lo largo de cuatro sesiones entre este mes de septiembre y el mes de octubre, tendremos ocasión de discutir, de debatir sobre todas las oportunidades económicas, sociales, de impacto social, derivadas de lo que son proyectos de economía circular asociados a la gestión de residuos, que sin duda son capaces de generar y crear empleo en determinados sectores vinculados a lo que es la reutilización y el reciclado. Estas sesiones nos deben permitir adentrarnos en lo que es proyectos que ya son una realidad, en cuestiones tan relevantes como la valorización económica y energética de los residuos o las diferentes soluciones tecnológicas y su contribución a la mejora y a la reducción de los residuos generados. En esta edición, si me permiten, hemos incorporado como novedad, en relación a la edición celebrada el año pasado, el contexto europeo, la visión europea. El reto de la gestión de los residuos de forma eficiente es una preocupación a nivel global, a nivel comunitario, y hemos creído oportuno dedicar una sesión específica a acercarnos a esas otras iniciativas que se están impulsando en el ámbito comunitario. Ya sin más, por mi parte, agradecerlos a todos que nos acompañéis en esta segunda edición del ciclo de conferencias de economía circular, y cedería la palabra a don Antonio Calzada para que pudiera también dar la bienvenida a este ciclo de conferencias. Antonio, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Antes de empezar esta breve introducción o intervención, yo sí quiero trasladarles a todos, como siempre, nuestros mejores deseos de que todos estén bien y ya superando, ¿no?, ese bache que supuso la crisis y la gestión de la crisis provocada por la pandemia. Muchas gracias, Joan. Quiero agradecerte a ti por la organización, también al equipo de Fundación Repsol, que estuvo y está en la organización de este ciclo de conferencias. Es un placer poder acompañarles en este segundo ciclo que, como muy bien decías, se construye, yo creo, también sobre el valor aportado con el primer ciclo del año pasado, con la temática hacia una economía circular, donde la gestión de residuos tiene obviamente un papel muy central, ¿no? Recuerdo que el año anterior, en el primer ciclo, nosotros hemos contado con más de 1.500 personas que han seguido en directo estas sesiones, y en este año, y digo hasta hacia unos 10 o 15 minutos atrás, la información que me daban es que teníamos ya más de 800 personas inscritas. Luego veremos cuántas están online. Y bueno, para todas ellas, nuestro mensaje de bienvenida. Entrando ahora un poco más en el tema, ¿no? En las próximas 3 décadas, decimos en las 3 décadas,
por no decir en las próximas 4 o 5 décadas. Claramente está previsto un incremento muy notable en lo que es la generación de residuos, de desechos a nivel mundial, porque las economías crecen, porque las sociedades en las economías que crecen consumen cada vez más y por lo tanto, si juntamos esto a que los entornos urbanos, la urbanización, el crecimiento poblacional también está ahí, pues tenemos, yo creo que identificado uno de los grandes problemas del futuro. Cómo vamos a gestionar todos esos residuos. Por lo tanto, esa gestión eficiente y ese aprovechamiento eficiente debería generar oportunidades económicas, empresariales, de empleo, con impacto social muy positivo, económicamente sostenibles y con un impacto medioambiental también muy positivo. Yo creo que esto es lo que en fin, está muy, ¿no?, por detrás de todo esto, donde pues, la generación masiva de residuos es y va a ser uno de los retos importantes en las agendas, en la agenda política, pero también en la agenda empresarial. A lo largo de estas 4 sesiones nosotros vamos a conocer, vamos a escuchar de primera mano oportunidades que están en torno a esa economía circular a través de experiencias que nos van a contar, experiencias muy concretas, proyectos muy concretos que ya están en marcha en materia de residuos. Y nunca mejor que esto sea explicado por la gente que ya pues está cogiendo ese protagonismo, ¿no? Yo creo que eso es un tema que es muy importante. Luego me gustaría compartir con todos ustedes algunas reflexiones, ¿no?, sobre el tema de la economía circular, la gestión de los residuos y las dos cosas en el marco de esta transición energética que está en curso. Primero, que la transición energética y la lucha contra el cambio climático, bueno, ya no es una novedad, es una prioridad de todos, está en todas las agendas, las del sector público, privado, social y de la sociedad en general, ¿no? Y también sabemos que la economía circular es parte de esta solución. Eso se trata de llevar esos conceptos tan conocidos, ¿no?, de ahorro y de eficiencia, pero también de innovación y de cambio en los hábitos de consumo. Se trata de llevar esto a los procesos de desarrollo industrial y a continuación a las nuevas formas de comercialización y de reutilización de esos recursos. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, nosotros estamos viviendo un contexto de profunda transformación, también energética. Podríamos decir esencialmente energética, pero bueno, es un contexto de profunda transformación que exige desde luego transición hacia un modelo productivo que tiene que ser más eficiente, tiene que ser más flexible, tiene que ser más innovador y la economía circular va a ser uno de los motores de este proceso de transformación. En esta transición nosotros tenemos que abordarla de una manera urgente, pero no por ello menos ordenada. Tiene que ser urgente, pero tiene que ser ordenada y tenemos que entender esas múltiples oportunidades, que son oportunidades de negocio para las empresas, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes, y yo creo que a lo largo de este ciclo de conferencias nosotros vamos a escuchar algunos ejemplos muy concretos, ¿no?, que muestran que los proyectos de economía circular hoy ya son una realidad. Eso era el tercer tema que quería comentar. El cuarto es que en el sector empresarial nosotros encontramos muchas iniciativas diferentes, como la recuperación de los residuos que se reincorporan a los procesos productivos como recursos, la oferta de servicios en lugar de productos, el ecodiseño de productos y servicios o las nuevas formas de consumo colaborativo. Cada uno de estos ángulos tiene, por decirlo de alguna forma, un denominador común que si no estará muy cerca, ¿no?, de ese concepto de lo que es la economía circular. El quinto aspecto que quería mencionar es que para que la economía circular sea realmente una realidad y parte de la solución en el marco de esa transición energética que ya estamos viviendo, esto
nos lleva obligatoriamente a pensar, a repensar la forma de producir y también a pensar y repensar la forma de consumir, ¿no? Y ahí el papel del sector privado, también el papel de la administración, es decir, la parte pública, la parte del consumidor, son básicos, ¿no? Para, por un lado, facilitar y, por otro lado, impulsar este cambio hacia esa economía que tiene que ser más sostenible, tiene que ser más eficiente, tiene que ser más circular, ¿no? Y el último punto, bueno, y dentro de todo esto, ¿dónde está Repsol? ¿No? Y nosotros como, en fin, una compañía con una estrategia de sostenibilidad muy clara, en el marco de unas metas definidas, anunciadas, que son muy claras hacia nuestra posición en net zero, con unas métricas muy definidas y unos compromisos muy definidos a lo largo de este viaje hasta el 2040, 2050. ¿Qué estamos haciendo, no? Bueno, pues nosotros como Repsol tenemos a la economía circular como uno de los ejes estratégicos en nuestra hoja de ruta hacia las cero emisiones netas en el año 2050. Y esto para intentar dar respuesta, y porque daremos esa respuesta a lo que también nos está pidiendo la sociedad y a lo que nos está pidiendo el consumidor, el nuevo consumidor, el consumidor de siempre, ¿no? Más exigente y que será muchísimo más exigente en términos de compromisos con el medio ambiente. Por tanto, dicho esto, yo creo que era muy oportuno la realización de este segundo ciclo de conferencias. Yo quiero agradecer a los 17 ponentes y a los 4 moderadores que van a participar a lo largo de este ciclo. Espero, sinceramente, que la sesión que hoy estamos abriendo sea del máximo agrado y seguiremos con este ciclo de conferencias de Fundación Repsol en este ámbito y en otros ámbitos también. Y como he dicho antes, esperando que realmente estemos añadiendo conocimiento, valor, debate, reflexión a un proceso de transición que es muy complejo, donde no hay una solución, hay múltiples soluciones y donde cada uno de nosotros tiene que presentar su mejor versión para esta solución. Esto es cómo se tiene que hacer este viaje hacia la transición energética en la que todos estamos naturalmente involucrados. Así que mucho ánimo, espero que vaya muy bien este ciclo y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio, por compartir tus reflexiones acerca de la economía circular y los retos que tenemos como sociedad para seguir avanzando hacia la descarbonización. Sin duda de esto seguiremos hablando a continuación con el keynote speaker que nos acompaña. Contamos con Jaime Ferrer, que más allá de su trayectoria profesional como empresario, como socio de consultoría de Accenture en sectores como productos de consumo y supply chain, es coordinador de un estudio, de un proyecto de economía circular en España, donde participamos diferentes entidades e instituciones con el ánimo de contribuir a la necesaria transformación de nuestro modelo productivo eminentemente lineal hacia uno circular. Y le hemos pedido que, con todo su conocimiento y en el marco de este proyecto, comparta con nosotros pues, esa situación y perspectivas de la economía circular, cuáles son las barreras, oportunidades y un poco las reflexiones hacia dónde pueden ir las medidas por parte de empresas o por parte de administraciones públicas en la consecución de los objetivos que nos planteamos. Jaime, gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra, no sin antes comentar al público que Jaime, después de su intervención, posteriormente se unirá a la mesa redonda. Y lo comento porque si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, ya saben que está habilitado el chat para que nos hagan llegar las cuestiones a Jaime y al resto de ponentes que nos acompañarán. Ya sin más, Jaime, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Buenos días a todos. Joan, muchas gracias a FUNSEAM por este evento y por darnos la oportunidad de presentar el avance de un proyecto que no ha concluido, que finalizará a final de año y que tiene como meta, si podemos pasar al índice, tiene como meta conocer la situación actual de la economía circular en España en una serie de sectores
incluyendo el grado de adopción de los modelos circulares, identificar los factores clave de la transición, cuáles son las perspectivas de negocio de cada uno de los modelos circulares, qué oportunidades existen, y todo ello en el marco de los planes oficiales existentes. Es decir, no estamos haciendo ningún trabajo académico, este es un trabajo práctico en un contexto de los fondos Next Generation y de las agendas de economía circular de la Unión Europea. El proyecto persigue ayudar a la toma de conciencia de las oportunidades y de las prioridades entre empresas, patronales, asociaciones sectoriales, ciudades y administraciones. Ya hay más de 120 entidades, la mayoría de las cuales son empresas, que están participando. Evidentemente, facilitar recomendaciones a las administraciones en varios ámbitos que veremos a continuación, considerando la realidad de los sectores y de las empresas, de las grandes y de las pymes, porque todos sabemos que en España la mayor parte del PIB es aportado por pequeñas y medianas empresas y que sin ellas no existirá la economía circular, por mucho que las grandes empresas hagan esfuerzos de liderazgo y de abrir el camino, ¿no? De desbrozar el camino. Por lo tanto, será importante tratar también el tema de la gobernanza, es decir, cómo aseguramos que la iniciativa circular se traslada al conjunto de la economía y no se queda solo en las grandes, ¿no? Si podemos seguir, sí. Los autores de este proyecto aparecen aquí. Hay una serie de instituciones empresariales, FUNSEAM entre ellas, Accenture, la consultora, y además una serie de instituciones académicas que incluyen la Universidad Politécnica de Barcelona, el Instituto de Economía de Barcelona, la Cátedra de Sostenibilidad de la UB, y por lo tanto es un proyecto de algún modo mixto. Incluye expertos en economía circular, tanto del mundo académico como del mundo empresarial. Muy bien. Entonces, ya hemos comentado que nos enmarcamos dentro de una agenda que es la agenda tanto de la Unión Europea como del Gobierno, en lo que concierne a los planes y a los objetivos. Este proyecto, por lo tanto, versa mucho más sobre el cómo que sobre el qué. El qué es el que está recogido en la Estrategia Española de Economía Circular. Las metas, para los que no están familiarizados y muy resumidas, porque tienen mucho más detalle, incluyen la reducción de un 30% en el consumo interior de materiales primarios en relación con el PIB, tomando como referencia el 2010, la reducción de la generación de residuos de un 15% respecto de lo generado en 2010, la reducción de residuos de alimentos hasta un 50% per cápita a nivel de hogar y minorista y un 20% en las cadenas de producción. A partir de 2020, el incremento en reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de residuos municipales, mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de 10 millones de toneladas equivalentes. O sea, no estamos planteando otros objetivos. Hay gente que opina que deberían ser más ambiciosos. Lo que pretendemos nosotros en este proyecto, junto con todas las empresas que han participado, es responder a la pregunta, para conseguir este objetivo, ¿qué hace falta? Entonces, eso es importante aclararlo porque no creemos que de momento lo que hace falta esté totalmente en vigor. Para centrar las definiciones, porque sabemos que hay muchas personas conectadas en este momento y los grados de conocimiento de la economía circular varían según la empresa y la persona, estamos hablando de un concepto que busca minimizar el uso de recursos naturales, de maximizar ciclos de vida de productos y activos industriales, de mejorar la eficacia del sistema productivo en su conjunto, minimizando externalidades. Para eso hacen falta todo un conjunto de mejores prácticas, que pasan por el diseño orientado al ahorro y a la extensión de vida útil, o llamado ecodiseño, utilizando materiales reciclables o reutilizables,
el mantenimiento para evitar, digamos, tener que prescindir de activos, la reventa con garantías de los componentes o de los productos, el reacondicionamiento y la remanufactura, el reciclaje, siendo fundamental el diseño que facilite todo lo anterior. Evidentemente existe una jerarquía en la economía circular para asegurar esos objetivos. En consecuencia, procedemos a hablar un poco de los sectores que estamos cubriendo. Básicamente se están analizando e incorporando empresas que participan en el proyecto en 11 sectores de actividad. Bienes de consumo, incluyendo alimentación y bienes de alta rotación, es decir, el supermercado, moda textil, energía y sectores intensivos en energía, que se tratan, aunque haya solapamientos con otros sectores, los intensivos en energía se tratan monográficamente, automoción y bienes de equipo, agua, telecomunicaciones y electrónica, construcción, que incluye la rehabilitación, transporte y logística, turismo, ciudades y el sector financiero. De todos y cada uno hay empresas y, en la mayoría de casos, asociaciones sectoriales que están participando. El grado de implicación del proyecto, de las empresas en el proyecto, nos arroja una conclusión preliminar. Hoy no vamos a presentar conclusiones de los cuestionarios en profundidad que han contestado las empresas participantes por falta de tiempo, pero básicamente, para darles una pincelada, les diríamos que un 55% de las empresas que participan están ya involucradas en proyectos de economía circular. Un 38% además tienen objetivos y mecanismos de gobierno para la economía circular, una cosa no implica la otra. Un 15% ya tiene comité responsable directo de gestionar la transición a la economía circular, y un 39% ven la economía circular como un objetivo de negocio y no solo como un objetivo de ahorro de costes o de cumplimentación de la legislación y de la normativa. Eso es un dato importante. ¿Cuáles son los modelos de negocio que están siendo analizados y sobre los cuales las empresas están opinando? Los cuales evidentemente tienen relevancias distintas, como veremos a continuación, en cada sector. Conceptos y modelos de negocio circulares que incluyen los insumos renovables o el ahorro en los mismos, porque no hay mejor insumo o no hay mejor fuente de energía que la que no se emplea. Los insumos de fuente biológica, los productos hechos a base de materiales transformados, reciclables, reutilizables o reparables, la extensión de vida útil de activos y de productos, las plataformas de uso compartido, que, como ustedes saben, están proliferando tanto en bienes de consumo como en activos industriales y de transporte. Los productos vendidos como servicio por suscripción o bajo servitización, en la medida en que suele funcionar ese modelo de negocio mejor para alargar las vidas útiles de los activos. Y, naturalmente, los negocios directamente implicados en recuperación y valorización de recursos. Algunas de las empresas más notorias pues forman parte de este proyecto y están, imagino, conectadas a esta conferencia. Se ha preguntado y se ha indagado a nivel de cuestionario en cada uno de estos modelos de negocio en bastante detalle a todas las empresas que participan. Pueden ustedes ver y recibirán copia de la presentación, si no la tienen ya, y no vamos a entrar en el detalle, que estos modelos de negocio tienen relevancia distinta según el sector. Es evidente que conceptos como la extensión de vida útil tienen mucha más relevancia en maquinaria y en vehículos y en línea blanca. Y conceptos como el ahorro energético tienen más relevancia en sectores intensivos en consumo de energía, y que conceptos como el reciclaje y recuperación de recursos y la valorización, por poner
un ejemplo, tienen muchísima relevancia en todos los sectores que consumen mucho plástico, por decir alguna cosa, aparte del compost alimentario y de muchos otros ejemplos. El objetivo de hoy no es abrumarles con ejemplos, tienen aquí básicamente una descripción no solo de la relevancia por cada sector, sino también de las técnicas o tecnologías, tanto de la cuarta revolución industrial como de los tratamientos biológicos y físicos, que jugarán o juegan ya un rol clave en la transición a la economía circular. Perdonen los acrónimos que hay aquí, pero lo que queríamos es darles alguna pincelada del grado de profundidad y de detalle al que se está llegando en este proyecto. Porque, como les hemos comentado al principio, pretendemos que las autoridades entiendan todo lo que tienen que entender para poder facilitar el cómo se llega a la economía circular y no solo en qué consiste. Partiendo de la premisa de que la legislación y el marco regulatorio son condición sine qua non, pero no son condición suficiente. Es decir, hace falta dotar de contenido a los incentivos, a la gobernanza, para llegar a hacer realidad las metas, siendo estrictamente necesaria la legislación y la regulación también. Las empresas y asociaciones que participan en este proyecto señalan prácticamente que las barreras externas e internas hoy para lograr esa transición son del mismo peso. De 3,4 a 5 pueden ustedes deducir que se considera muy relevante la existencia de esas barreras. O sea que son un obstáculo que hay que remover. Cuando hablamos de barreras externas hay mucho detalle en el informe final que ustedes recibirán en su momento. Estamos hablando de barreras regulatorias, de incentivos inadecuados, fiscales y de ayudas, de falta de apoyos públicos a muchos niveles, por ejemplo, en acceso a la tecnología, de un mercado, cuidado, hay gente que nos dice, oye, está muy bien esto de fomentar los negocios de valorización y de hacer normas que ayuden a invertir en tecnología relacionada con la economía circular, pero nadie lo hará, por mucho que le desgraves, si no hay demanda. Y en este momento sabemos que hay segmentos en los que hay capacidad sin demanda. Entonces es fundamental que, en este caso, el Estado tenga en cuenta el equilibrio entre ir empujando la capacidad y la oferta y la demanda a la vez. De eso hablaremos. Mercados, por lo tanto, de bienes reciclados y sostenibles, y ya hemos mencionado la dificultad de ayudas a las pymes. Estos serían ejemplos, pinceladas de barreras externas. Las internas se las pueden imaginar ustedes todas. Modelos de negocio cortoplacistas, muy orientados a resultados a corto plazo, desconocimiento de las tecnologías, uno no se puede formar en aquello que no siente que le hace falta, inercia organizativa, pautas, modelos de negocio establecidos que se dan de bruces con conceptos de sostenibilidad, objetivos contradictorios dentro de una misma empresa, un director de sostenibilidad que empuja una agenda, un director de compras que le incentivan por coste de compra y nada más, y un director general que le da instrucciones contradictorias a cada uno de los dos. Son ejemplos reales, recabados de no una empresa, sino de varias empresas importantes que han participado y están en este proyecto. Situación actual. Bien, la situación actual la conocen ustedes perfectamente, los que son españoles. Soy consciente de que hay muchos latinoamericanos que asisten a estas conferencias. Ustedes saben, los que son del país, que la ley de 2011 pretendía unos objetivos de alcanzar como mínimo el 50% en peso o en valor, según el caso, de reciclaje, pero no se cumplía, ¿vale? La ley marcaba unos objetivos de preparación de desechos para su valorización y se consiguió, en lugar del 50, el 35 en 2019, según Eurostat.
La realidad del país es que las competencias autonómicas han sido ejercidas con una eficacia muy dispar entre sí en cuanto al cumplimiento, y que España hoy está entre los países con menores índices de valorización, cuidado, no de recogida, sino de valorización de la Unión Europea. Entonces, el resumen del resumen, porque ustedes recibirán mucho más detalle, de nuestros puntos débiles y de las respuestas hasta la fecha, tal y como lo ve el proyecto, es decir, esta no es una verdad universal, es decir, tal y como se ve por el proyecto, la Comisión Europea nos ha alertado de una serie de faltas o de carencias y el Gobierno intenta corregirlas con una serie de planes que incluyen el Plan de Estrategia Española de Economía Circular, un plan de recuperación, transformación y resiliencia que tiene elementos importantes, una serie de reales decretos y un proyecto de ley de residuos que está pendiente de aprobación, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos recogiendo es los elementos y pilares de la estrategia, que incluyen el desarrollo del mercado. Ya hemos comentado antes el tema de la demanda. Hace falta fomentar la demanda a través de un modelo, opinamos, parecido al francés. ¿En qué consiste el modelo francés? En que los contenidos valorizados, reciclados, recuperados, o se llame como quiera, por sector se incrementan por ley paulatinamente año tras año. Sin ello, no creemos que se consiga. Alemania ha adoptado finalmente un modelo bastante parecido. Potenciar la escala y la eficiencia de las infraestructuras y de las operaciones, incluyendo la calidad de la transformación, por supuesto. Sin un incremento fuerte de escala no se puede conseguir tampoco. Tercero, el desarrollo de ecosistemas, es decir, de mecanismos de gobernanza que traccionen los proyectos de colaboración público-privada y de potenciación de la simbiosis industrial y energética para empresas de todos los tamaños, y volvemos a mencionar a las pymes. Hace falta aclarar cuáles son los mecanismos para conseguir ese desarrollo de ecosistemas. Se llamen PERT, se llamen como se llamen. Creemos que hay pocos mecanismos. Y cuarto, los mecanismos de acceso a la tecnología y de transferencia de conocimiento, incluyendo no solo el I+D, sino la transferencia de conocimiento. Y para finalizar, nos gustaría aclarar que vemos la transición hacia la economía como un proceso que empieza con acciones para lograr una empresa sostenible, que continúa con mecanismos de colaboración a nivel de sector y que concluye con mecanismos de colaboración en cadenas de valor integradas. No solo de sector, sino todos sabemos que en las cadenas de valor hay empresas de múltiples sectores. Hace falta abordar los mecanismos de orquestación a todos los niveles. Esto no es secuencial en el tiempo. Hay sectores en donde se puede ir ya a una solución de ecosistema, cadena de valor. Hay sectores en donde hay que actuar mucho a nivel de empresa todavía. Y por último, decirles que vemos prácticamente, y así recibirán el informe en su momento, que en esas etapas que han visto antes hay una serie de áreas de apoyo: recogida selectiva y valorización, operaciones y tecnologías, impulso a la demanda, extensión de vida útil, intervenciones, como decíamos, a nivel de cadena de suministro, alianzas público-privadas, las primeras 4 en clave empresa-sector, las segundas 2 en clave de colaboración público-privada a nivel de cadena de suministro, y que los instrumentos que se detallarán pertenecerán a 6 ámbitos: I+D y transferencia de conocimiento, fiscalidad, financiación, inversión y gasto públicos directos, en algunos ámbitos serán indispensables, potenciación de ecosistemas, de figuras jurídicas que aseguran que esos ecosistemas existen y no son simplemente humo, y evidentemente el marco regulatorio. Y con esto, señores, señoras y señores, muchas gracias y espero que haya algún comentario durante la mesa redonda. Muchas gracias. Estaremos atentos y disponibles para comentar lo que haga falta.
Bueno, pues gracias, Jaime Ferrer. En fin, la verdad que ha sido muy interesante toda la exposición que has hecho sobre esta estrategia. Pero claro, ahora vamos a hablar de casos más concretos, porque la economía circular es un modelo económico que no solo lleva al crecimiento y al empleo, sino que además genera nuevos modelos de negocio, ¿no? De hecho, alrededor del mundo se dice que están intensificándose las inversiones en actividades de economía circular y, según el último informe de la ONU, en la actualidad Europa y China son los líderes mundiales en la transición hacia la circularidad. Así que no queda otra si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero del Acuerdo de París. Debemos adoptar un nuevo modelo económico. Y sin más, quiero presentar a 3 expertos que expondrán cuáles son esos proyectos en los que están participando sus respectivas empresas, pero antes recordaros que podéis participar en este foro a través de vuestras preguntas en el chat. Así que, sin más, en primer lugar está Ismael Pereda, que es gerente senior de seguridad y medio ambiente, lubricantes y especialidades de Repsol, Pedro Martín, que es el director general de Ilunion Reciclados, y Rafael Aguilera, director general de Uno Logística. Y comenzamos con la exposición de Ismael. Ismael Pereda, adelante. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a la Fundación y a FUNSEAM por invitarme a vosotros la presentación de lo que estamos haciendo en la unidad de negocio de lubricantes, asfaltos, aviación y especialidades. Somos un poco un compendio de negocios y más concretamente en la línea de asfaltos. Bien, paso directamente a la presentación. Lo que vamos a ver en la presentación, vamos a ir, digamos, de un ámbito más amplio a un ámbito más reducido. Vamos a empezar hablando en la economía sostenible en Repsol, aunque también Antonio ha dado unas pinceladas anteriormente. Vamos a hablar de economía circular en genérico, que también Jaime ha dado también una presentación en detalle. Aquí vamos a ver ya luego en nuestro proyecto Betunia cómo estamos desde la línea de asfaltos intentando transformar una economía eminentemente lineal en una economía circular. Vamos a analizar qué oportunidades y amenazas se nos están presentando. También quiero luego hablar de otras iniciativas sostenibles y las declaraciones ambientales que hemos obtenido en nuestra línea de asfaltos. Bueno, ya lo está comentando Antonio. Creo que nosotros, el Repsol, tenemos un compromiso muy concreto con el desarrollo sostenible y que lo que estamos intentando siempre en todos nuestros negocios es maximizar impactos positivos y minimizar los negativos, tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Además de esto, yo creo que es destacable que en Repsol tenemos un apoyo total a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Y esto hemos puesto un plan de impulso a los ODS. Os invito a todos los que estáis viendo la presentación a que entréis en la página web de Repsol.com y podéis ver ahí todas las iniciativas que estamos llevando a cabo en los diferentes países en los que tenemos actividades. Bien. Lo mismo desde la economía circular. Jaime ha puesto un gráfico mucho más completo sobre lo que es la economía circular, pero fundamentalmente la economía circular de lo que se trata es de intentar reducir el número de materias primas de primer uso en la cadena de valor de cualquier producto y para ello la manera que lo aplica es reduciendo los desechos residuales o los residuos, que es de lo que va la conferencia de hoy. ¿Por qué? Porque estos residuos pueden ser reciclados y de alguna manera vueltos a introducir dentro de la cadena de valor. El término de economía circular, que ahora mismo está muy en boga, tampoco es tan nuevo. Es decir, ya desde 1980 se empezó a hablar de este tipo de economía y la verdad es que el desarrollo lo está teniendo estos últimos años. Bien, si entramos, esto es lo que es lo genérico, pero si entramos ya en el negocio de asfaltos, hay un proverbio que habla de que tanto si piensas que puedes como si no, estás en lo cierto. Y esto es lo que nos tiene que animar, es decir, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener la voluntad de cambiar, porque así lo vamos a conseguir. Y nosotros partimos de esa premisa, es decir, nosotros pensamos que el asfalto es 100% reciclable. No es ahora mismo reciclable al 100%, pero creemos que es posible y estamos trabajando para conseguir que así sea. Al final, ¿dónde se producen los residuos dentro de esta cadena de valor? Pues se producen directamente porque las carreteras al final acaban envejeciendo y hay que eliminar el asfalto que ya está echado, llevarlo a vertedero y volver a poner un asfalto nuevo.
Aquí os ponemos algunos de los ejemplos de cómo se produce el envejecimiento en las carreteras, pero creo que todos somos conscientes porque todos circulamos por ellas. Bien. Si queremos ver cómo circularizamos y cómo hemos previsto esto dentro de la unidad de negocio, pues lo que tenemos que entender es cómo es el negocio lineal. La ventaja, y yo creo que hemos escogido este negocio para la presentación, es porque el negocio de asfaltos conceptualmente es bastante sencillo. No tenemos pocos interlocutores y es una cadena de valor bastante reducida. Nosotros en Repsol lo que hacemos es recogemos betún que viene de la refinería, agua y otros aditivos, y en nuestras fábricas de betunes producimos los betunes comerciales, los betunes modificados, emulsiones y especialidades. Este betún lo tenemos que trasladar a unas fábricas de mezclas asfálticas. Vais a ver aquí la diferencia entre betún y asfalto. Sé que para la mayor parte de la gente significa lo mismo, pero nosotros solemos hablar del betún como el líquido, el pegamento, digamos, y el asfalto es cuando ya lo mezclamos con los áridos, con la grava, etcétera, para echarlo en la carretera. Entonces, hay una fábrica de mezclas asfálticas, estas ya no son de Repsol, donde se mezclan con áridos. Desde aquí lo trasladamos hacia la carretera en la que lo vamos a extender, lo extendemos. Este asfalto, como hemos visto antes, envejece por el paso del tiempo, por el uso, etcétera, y no queda más remedio al final que fresar el asfalto, y hasta ahora lo estábamos llevando a vertedero. Bueno, con esto inauguramos un proyecto que es el proyecto Betunia, en el cual intentamos analizar, bueno, aquí donde se producen los residuos, ¿no? Entonces, lo primero que vimos es que hay residuos en muchas fases de este proceso. El principal, el que ocurre con el fresado del firme, es un residuo que no es peligroso, pero que hay que llevar a vertedero, y se produce en grandes cantidades cuando reparamos las carreteras. También se producen residuos en todo el resto de la cadena de valor, tanto en la extensión del asfalto, en zonas que hay que volver a asfaltar o lo que sea, o en la propia fábrica asfáltica, en los camiones cuando los tenemos que limpiar de los productos, o en nuestra propia fábrica de betún. Todo esto hace que el proceso lineal acabe con producto en vertederos, ¿no? Y que claramente esto no es muy circular. Entonces vamos a empezar a pensar en circularidad. Y entonces, ¿dónde se produce el mayor efecto, el residuo? Pues bueno, se produce al fresar el firme asfáltico, y aquí tenemos que pensar dónde podemos llevar este residuo. Este residuo vemos que podemos directamente volverlo a extender en el asfalto, potencialmente, o llevarlo a la fábrica de mezclas asfálticas para darle algún tratamiento. Como veis, aquí ya empieza la primera clave, es decir, estamos convirtiendo residuos, si los volvemos a utilizar, en algo diferente. Y esto yo creo que la ley también lo contempla, pero lo debería intentar facilitar, porque ya a partir de aquí empiezan a ser subproductos o productos que son reutilizables por la propia cadena de valor. Del mismo modo, bueno, los residuos de la extensión de asfalto también pensamos que podrían recircularse a la fábrica de mezclas asfálticas, o los propios de las fábricas, de los camiones o de nuestra fábrica de betún. Bueno, con esto habéis visto ya unas flechas que lo que intentamos es que prácticamente a vertedero vaya la mínima cantidad, o si puede ser que no vaya nada de residuo. Y con esto, digamos, y esto es un proceso sencillo, conseguiríamos una circularización perfecta del proceso. Bueno, estamos todavía lejos de conseguirlo, pero bueno, aún así, lo que tenemos que ver es que estamos intentando circularizar, por un lado, el asfalto en la propia carretera y cuando lo fresamos, de tal manera que allí mismo podamos hacer una reutilización directa del residuo, o, visto en una visión un poquito más amplia, podríamos, utilizando las fábricas asfálticas, pues también tendríamos un reciclado todavía mayor. Y no nos olvidamos de que también es verdad que en lo que es la parte líquida tenemos actuaciones que podemos realizar directamente en nuestra fábrica para reducir la cantidad de materia fresca que estamos utilizando en nuestro proceso. Bien, esto lo recogemos todo en el proyecto Betunia, y lo que hemos hecho ha sido ver los orígenes de residuos, como veis aquí los hemos numerado del 1 al 5, y ver qué soluciones nosotros. Hemos hablado, y antes ha hablado Jaime, de lo que es la parte del ecodiseño. Nosotros solo manejamos la parte de la fábrica de betún, pero sí es verdad que incluso desde esta parte podemos diseñar los betunes de manera que sean más fácilmente reciclables, o ayudar en alguna de las puntos de la cadena esta de valor. Entonces, esto es lo que hemos hecho en el proyecto Betunia. Sigamos aquí en el primer punto, es decir, en el propio firme, ¿cómo logramos reducir la cantidad de residuos o la cantidad de materia virgen que utilizamos? Pues bueno, primero haciendo asfaltos y cambiando el paradigma, ¿no? No echar tanto betún, sino un betún de mayor calidad. Pasar de que sea una commodity a que sea una cosa, una especialidad un poquito más
avanzada, con betunes que tengan mayor resistencia mecánica, con lo cual se deterioren menos, utilizando lechadas betuminosas o capas ultrafinas, de tal manera que con echar capas más finas de asfalto podamos conseguir los mismos efectos. También generar betunes que tengan mayor resistencia al envejecimiento, de tal manera que tardemos más tiempo en tener que retirarlos de la carretera. Y esto es un tema que no depende de nosotros, pero es verdad que lo que más afecta, yo creo que también Jaime en su presentación lo ha perfilado, es que el mantenimiento es fundamental. Si se hace un buen mantenimiento preventivo de la carretera, puede aumentar la duración del asfalto y requerir menos intervención. El segundo punto es el que nosotros pensamos que es el clave para reducir la cantidad de residuos producidos, que es el reciclado en frío o en templado del asfalto que fresamos en la carretera. Para esto lo que nosotros hemos generado y tenemos dentro del catálogo es una emulsión con rejuvenecedores que permiten hasta un 100% de reutilización del asfalto fresado en carretera y vuelto a extender. Problema y la amenaza que tenemos aquí, pues que la maquinaria que se necesita es muy especializada y de un coste bastante elevado, con lo cual requiere que haya demanda de este tipo de trabajos para que se saque rentabilidad con esta maquinaria y evitemos el envío a vertedero. Siguiente paso sería reciclarlo en caliente, es decir, el asfalto que eliminamos de la carretera, llevarlo a una fábrica de asfaltos. Aquí tenemos otro producto que son los betunes rejuvenecedores, con el cual podemos llegar hasta un 40% de reutilización del asfalto que hemos eliminado de la carretera. La desventaja, aparte de esta reutilización inferior respecto al reciclado en frío, es que en la huella de carbono también pensamos que se reduce menos al necesitar transporte entre la fábrica de asfalto y la carretera. Por último, ¿qué es lo que estamos haciendo también en nuestras fábricas? Porque este es el punto, digamos, aunque es el punto inicial, aquí el nivel de residuos que se producen, digamos, es el cuarto en cantidad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues bueno, aquí lo que estamos haciendo es utilizar principalmente productos reciclados. Estos son residuos de otros procesos que al final nosotros somos capaces de utilizarlo en nuestras fábricas. Es decir, nosotros en realidad nos hemos convertido y la economía circular en cierto modo tiene esta obligación, es que todos somos a la vez productores, pero a la vez gestores de residuos, ¿no? Porque utilizamos lo que antes eran residuos y los utilizamos en nuestro ciclo productivo. Entonces aquí utilizamos polvo de neumático, que como sabéis es un residuo bastante poco agradable. Los neumáticos usados, nosotros logramos dar un uso al neumático al que se le pulveriza y lo metemos en nuestros betunes. También utilizamos fuentes de agua alternativa, también utilizamos residuos por ejemplo, de lubricantes o combustibles marinos para generar los betunes. Y, por otro lado, pues como siempre, la eficiencia, ¿no? Es decir, reducir los reprocesos en nuestra fábrica y reutilizar los residuos que actualmente se producen en nuestra fábrica y con un ánimo de llegar a ser unas fábricas de residuo cero. El último punto es un punto en el cual hay muy poco producción de residuo, pero sí que tiene una vinculación bastante con la nueva ley de residuos y cómo están variando los requerimientos, porque ahora mismo el sector del transporte, que produce muy poco residuo, solo los de la limpieza de las cisternas, pues se le está complicando mucho el envío del producto a vertedero y estamos viendo, por todos los trámites que tiene que realizar, y estamos viendo cómo lo podemos ayudar a reutilizar este producto de una manera más efectiva. Bien, desde el punto de vista hasta ahora hemos puesto, digamos, lo que serían las ideas, pero esto hay que terminar de darle forma con números, ¿vale? Para darles formas con números lo que tenemos que hacer son lo que llamamos los análisis de ciclo de vida. Creemos que es la herramienta para seleccionar qué tecnología es la medioambientalmente más, digamos, óptima. Entonces, bueno, aquí Repsol lo que hemos hecho ha sido hacer el análisis de ciclo de vida de todos nuestros productos de la línea de asfaltos. Con estos análisis de ciclo de vida y otra serie de informaciones hemos logrado obtener y hemos sido la primera empresa europea en obtener las declaraciones ambientales de todos nuestros productos, haciendo un análisis desde la cuna, desde que comenzamos el producto hasta su disposición final del mismo, ¿vale? ¿De qué nos sirve hacer este análisis? Por ejemplo, pues que este proyecto de Betunia hemos podido valorar en toneladas de CO2, ¿qué es lo que supone? Bueno, como veis es una cantidad bastante importante, incluso estamos hablando de 1,5 millones de toneladas de CO2 que podríamos ahorrar, no nosotros, sino digamos en el uso final de nuestros productos por la utilización de estas tecnologías. La más importante es la regularidad superficial. Esto tiene que ver con el mantenimiento y la aplicación de
adecuada de los firmes asfálticos. Pero el resto también contribuyen a la parte de reducción de CO2. Y ya para terminar, otras iniciativas sostenibles no están tanto dentro de la economía circular, pero sí que ayudamos. Es decir, la ventaja que tenemos con el asfalto es que está presente en todas partes, ¿no? Es decir, tenemos en las calles de las ciudades, en las carreteras, en las autopistas, con lo cual estamos presentes en muchos sitios. Si podemos hacer algo con el asfalto que ya tenemos extendido, pues nos puede ayudar en otros temas. Por ejemplo, el proyecto Equinox, en el cual, aplicándole una capa de óxido de titanio con aditivos al asfalto, logramos que se puedan eliminar óxidos de nitrógeno en ambientes urbanos. Creo que esto se ha aprobado en Madrid este verano y estamos viendo el efecto. Otro tema que está muy en boga y que de vez en cuando suelen salir noticias es lo que hablamos el Energy Harvesting, que es la recolección de toda la energía que al final está transitando o que está recibiendo el asfalto para poder recuperarla en cierta medida y reutilizarla, tanto la solar térmica como fotovoltaica, mecánica o electromagnética. Y ya para finalizar, pues bueno, acabamos de presentar al CEDETI un proyecto que denominamos ESAsfalt, que lo que queremos es digitalizar toda la cadena de valor del asfalto, de tal manera que podamos calcular con exactitud cuántas toneladas de CO2 se emiten durante todo el proceso y durante toda la cadena de valor. Si tenemos este dato de manera fiable, pues esto se lo pueden informar a la administración pública para que pueda hacer una licitación pública basado en criterios ecológicos, que es lo que al final tenemos que promover. Creo que ya digo, además Jaime lo ha indicado bastante importante, es decir, cómo la administración tiene que tirar, pero al mismo tiempo tiene que empujar para que todos podamos avanzar en la economía circular. Y bueno, pues con esto ya termino. Solo quiero agradecer a Curro y a Javier, que realmente son los verdaderos artífices de todo esto. Yo a mí me he encargado presentarlo, pero ellos son dentro del negocio los que han impulsado toda esta circularización, están impulsando toda esta circularización. Nada, muchas gracias y estoy a la espera ya para las preguntas, contestarlas cuando sea. Muchas gracias, Ismael. Vamos muy justos de tiempo, nos estamos pasando mucho y realmente estamos recibiendo preguntas de los participantes. Así que le pediría a Pedro Martín y a Rafael Aguilera a ver si podéis ajustar un poquito el tiempo, intentar estar dentro de esa horquilla de 10-15 minutos, tirando más a 10 que a 15. Pero bueno, sin más, Pedro Martín, director general de Ilunion Reciclados, es tu turno. Muy bien, pues buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la organización pues, la oportunidad de estar aquí con todos ustedes hoy. Dentro del amplísimo ecosistema de los residuos, voy a dar unas pinceladas de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAE, y la labor que Ilunion Reciclados, como actor directamente involucrado en la economía circular, dado que nuestra actividad es precisamente transformar estos residuos en nuevos recursos que serán utilizados para fabricar nuevos bienes de consumo, pues tenemos dentro de este sector. En primer lugar, vamos a situar rápidamente Ilunion Reciclados. Somos una empresa que pertenece al Grupo Social 11. El Grupo Social 11 cuenta con tres organizaciones muy claramente diferenciadas. Por un lado, la ONCE, que es la organización que comercializa el cupón y además presta asistencia a las personas ciegas o con discapacidad visual grave para mejorar su calidad de vida. Por otro lado, Fundación 11, que realiza programas de integración laboral y de accesibilidad para personas con discapacidad no solo visual, sino que se engloban todo tipo de discapacidades. Y por último, el Grupo Ilunion, que es el grupo empresarial social que favorece la integración laboral de personas con discapacidad y que cuenta con más de 50 empresas agrupadas en 6 divisiones y que emplea a más de 37.000 personas, de las cuales más de 15.000 tienen algún tipo de discapacidad. Y como no podía ser de otra manera, Ilunion Reciclados se encuadra dentro de la división de economía circular del grupo, junto con el operador logístico especializado también en transporte de RAE, Tasilón y Logirraes. ¿Qué hacemos en Ilunion Reciclados? Bueno, pues nosotros nos dedicamos a la recogida, transporte, tratamiento, gestión y valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con un enfoque empresarial único que integra, por un lado, la labor medioambiental de nuestra actividad, por otro lado, la calidad en la gestión, la rentabilidad económica, como no puede ser de otra manera, y, muy importante, el compromiso social mediante la creación de empleo de calidad para personas con discapacidad.
Queremos ser un referente dentro del sector del reciclaje de RAE a nivel nacional, tanto por la fiabilidad de nuestros procesos como por la ejemplaridad en la responsabilidad social corporativa y compatibilizando ambas acciones de una manera efectiva y rentable. Y además apostando por una gestión profesionalizada y la mejora continua de los procesos, como prueban las diferentes certificaciones de calidad, seguridad y medio ambiente y excelencia que poseemos. Pero más importante del qué hacemos es el por qué lo hacemos. Queremos generar un triple impacto positivo en la sociedad. Por un lado, un impacto medioambiental propio de la actividad de gestión de residuos que desarrollamos. Por otro lado, un impacto social que se materializa en la integración laboral de personas con discapacidad, que es nuestro propósito y es nuestra razón de existir como grupo empresarial. Y por último, un impacto económico. Para nosotros los resultados económicos no son el fin último de la empresa, sino un objetivo intermedio para conseguir nuestro propósito social. Pero además lo llevamos a cabo en zonas eminentemente rurales, en donde hay una clara falta de oportunidades laborales para la población y con nuestra actividad y con nuestra política de proveedores de proximidad estamos ayudando a dinamizar el tejido empresarial de estas zonas rurales donde estamos ubicados y a luchar contra su despoblación. Contamos con 2 plantas de tratamiento de RAE, una en La Bañeza, en la localidad, en la provincia de León, y otra en Campo Real, en la provincia de Madrid, en las que tratamos todas las tipologías de RAE, a excepción de los paneles solares fotovoltaicos. Para la recogida y transporte del residuo, nos apoyamos en el operador logístico líder del sector, Taxilión Logirraes, que también forma parte del Grupo Ilunion y cuenta con 9 centros de almacenamiento temporal y una flota de más de 60 camiones. De este modo, pues podemos ofrecer un servicio de calidad a nivel nacional con toda esta infraestructura. A continuación, vamos a presentar el problema medioambiental de los RAE. Cuando cualquier aparato de los que tenemos en casa o bien en las oficinas que está conectado a una red eléctrica o tiene pilas o baterías deja de funcionar, pasa a convertirse en un residuo de un aparato eléctrico y electrónico. Esto hace que los RAE pues engloben una cantidad enorme y una variedad enorme de equipos muy diversos, entre los que se pueden incluir pues frigoríficos, televisiones, tanto de tubo radiocatódico como de las nuevas planas, ordenadores, impresoras, pequeños aparatos electrodomésticos, escáneres de hospitales, bueno, un sinfín de equipos. La imagen de la derecha es un vertedero de RAE en África y en este caso una imagen sí que vale más que 1000 palabras. Aquí se vierten metales pesados, otros contaminantes a la tierra y al agua, se queman de manera descontrolada residuos, se emiten gases de efecto invernadero, hay personas trabajando pues, en condiciones infrahumanas sin ningún tipo de medida de seguridad. Y lo más importante de esto es que la inmensa mayoría de los residuos que podemos ver en la imagen proceden de países del primer mundo, España incluida. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, voy a dar solo un par de datos. En 2019 generamos más de 53 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en todo el mundo, de los cuales solo el 20% se gestionaron correctamente. Esto quiere decir que más de 43 millones de toneladas de RAE no se gestionaron adecuadamente. Y esta cantidad equivale, para hacernos una idea, a, por ejemplo, la mitad de toda la actividad anual que se gestiona en el puerto de Valencia. Si a esto le unimos que el RAE es el flujo de residuo que más rápidamente crece año a año, tenemos la tormenta perfecta. Y a este problema además hay que añadirle el de la sobreexplotación de los recursos del planeta. A pesar de la ralentización de la economía en 2020, el día 22 de agosto consumimos todos los recursos que puede generar nuestro planeta en un año completo. Es decir, que estamos viviendo 4 meses a costa de las generaciones futuras. Y si no hacemos nada para remediarlo, para el año 2050 se estima que harían falta al menos 3 planetas Tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales. Por eso es esencial hacer un uso racional de los recursos y gestionar adecuadamente los residuos que generamos para darles una segunda vida y evitar la sobreexplotación de nuestro planeta. Porque la sostenibilidad a día de hoy ya no es una opción, es una obligación. Nos va la vida en ello. Este es el gran reto medioambiental que tenemos que afrontar como sociedad. Y ahora, ¿cómo contribuimos desde el área de economía circular de Ilunion a la sostenibilidad? Bueno, pues en el año 2020 hemos transportado 60.000 toneladas de RAE
de las cuales 14.500 se han tratado en las 2 plantas que tiene Ilunion Reciclados, garantizando su correcta gestión. Porque la correcta gestión de este residuo es clave para la preservación del medio ambiente. En primer lugar, porque muchos de ellos contienen esas sustancias altamente contaminantes que comentaba anteriormente, y en segundo lugar, porque el resto de los materiales de los que están hechos pueden ser reaprovechados como recursos para fabricar nuevos equipos. En este sentido, de las 14.500 toneladas de RAE tratadas por Ilunion Reciclados en el año 2020, el 93% han sido recuperadas y reintroducidas al circuito productivo. Por tanto, gracias directamente a nuestra gestión, se han extraído 13.500 toneladas menos de materias primas de los yacimientos naturales. Pero además tenemos que incluir el impacto en términos de ahorro de emisiones de CO2. En comparación con su extracción de los yacimientos naturales, una tonelada de aluminio reciclado ahorra 3,5 toneladas de CO2 o una tonelada de plástico ahorra casi 2 toneladas de CO2. Por tanto, pues multiplicando por el volumen de toneladas anteriormente mencionado, como podéis apreciar, pues el volumen de CO2 evitado es sustancial. También el operador logístico ha invertido también en hacer más sostenible su flota de vehículos, adquiriendo 6 camiones de gas natural que ayudan a reducir la huella de carbono de su actividad, evitando la emisión de más de 90 toneladas de CO2 en este sentido. Además, hemos conseguido todo esto con un equipo de 166 personas procedentes de ámbitos eminentemente rurales, de los que 101, lo que supone el 61% del total de la plantilla de la empresa, son personas con algún tipo de discapacidad. Mención especial merecen nuestros centros especiales de empleo de La Bañeza y de León, en donde los porcentajes son del 90 y del 75% respectivamente. Además, excelencia y sostenibilidad van unidas en nuestra organización. No podemos entender la una sin la otra. Iniciamos el camino de la excelencia ya por el año 2013 y nos ha llevado a ser a día de hoy la única empresa del sector con el sello de excelencia en gestión FQM 500. La apuesta de futuro de Ilunion por la economía circular y por nuestro modelo de gestión se ha visto reforzada con el acuerdo alcanzado con Fundación Repsol en diciembre de 2020, mediante el que se ha creado la sociedad Recycling for All, participada en un 25% por Repsol Impacto Social, y con esta alianza lo que esperamos es acelerar el crecimiento de nuestra actividad y ofrecer nuevas soluciones de reciclaje más eficientes. ¿Y qué perspectivas de futuro hay? Pues nosotros entendemos que se abren varias vías de oportunidades, todas ellas relacionadas con asegurar la recuperación verde. En 2019, como ya se ha comentado anteriormente, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa, con una economía eficiente en el uso de recursos y en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. En 2020 también se ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, que se alinea con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta estrategia marca una serie de objetivos relacionadas con, entre otras cosas, la reducción del consumo de materias primas, la reducción de residuos generados, el impulso de la preparación para la reutilización y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí no me voy a extender más porque bueno, es un tema que ya se ha tratado con anterioridad bastante ampliamente. Lo que sí que quiero mencionar también es que, por último, es patente que la crisis del coronavirus ha aumentado la concienciación medioambiental y brinda una gran oportunidad de acelerar la transición hacia la economía circular tras la pandemia. La reacción de la Unión Europea con los fondos Next Generation favorece también este cambio de modelo. Estos fondos, 140.000 millones de euros para toda España, son un instrumento excepcional no solo para la recuperación tras la crisis, sino también para ganar en competitividad y crear nuevas oportunidades y nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos ligados a la innovación tecnológica y a la sostenibilidad. Nosotros estamos seguros que desde la Unión Europea sin duda esperan iniciativas que fomenten la circularidad, la sostenibilidad y una mejor gestión de los residuos. Por todo ello, estamos en un momento único para el sector. Un sector que debe ser entendido cada vez más como el de la generación de recursos y no como el de la gestión de residuos. Un sector al que hay que darle la relevancia que tiene y que es estratégico para el país y para la sociedad. Desde el punto de vista económico, porque abastece la industria de recursos propios que salen de nuestros propios residuos, aumentando la autonomía de nuestra economía frente a actores externos que controlan las materias primas.
también desde el punto de vista social, porque la previsión de creación de empleo verde es enorme. Tenemos la oportunidad única de ser ejemplares en la inclusión laboral de los colectivos más desfavorecidos, sobre todo ahora tras una crisis sin precedentes. Y desde luego desde el punto de vista medioambiental, que al final acaba incidiendo directamente en la salud pública. Un problema medioambiental acaba siendo lo de salud pública y prevenir el primero es evitar el segundo. Un sector que también está llamado a ser el motor de la recuperación verde. Los cambios tecnológicos que estamos viviendo, las energías renovables y la ecomovilidad ofrecen nuevas oportunidades y retos en el campo de la gestión de residuos que tendremos que ir trabajando en el corto plazo para seguir ofreciendo a la sociedad soluciones eficientes a las necesidades que van apareciendo. Un sector en el que fabricantes, gestores y administración pública tenemos la responsabilidad de ir de la mano para ganar en eficiencia y asegurar el cumplimiento de los objetivos. Los fabricantes son la pieza fundamental para mejorar la reparación de los equipos por componentes, la reutilización y el reciclado mediante el ecodiseño. Esto es especialmente relevante en equipos altamente tecnológicos, como es el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Pero además las administraciones públicas son claves en la regulación y el control del sector. Hay que acabar con las malas prácticas y los flujos no controlados de residuos, ya que no garantizan su correcto tratamiento. Este sector también tiene que apostar por una mayor profesionalización y excelencia en la gestión y tiene que invertir en innovación para aumentar la eficiencia de los procesos y prepararse para los nuevos residuos que están por llegar. Un sector que en este momento está remando a favor de la corriente, como hemos visto, y tenemos que creérnoslo y tenemos que quitar el freno de mano y pensar a lo grande. Porque el futuro está en nuestras manos. Las empresas tenemos la obligación de dar respuesta a las necesidades de la sociedad y uno de los grandes retos de nuestra era es, sin ningún género de dudas, la conciliación de la economía, de la actividad económica y productiva con la sostenibilidad. Con la sostenibilidad medioambiental, pero también con la sostenibilidad social, poniendo a las personas en el centro y construyendo un mundo mejor, más justo y habitable para todos sin excepción. Muchas gracias. Qué bonito, Pedro. La verdad que el mensaje final es para apuntárselo en un post-it, ¿no? Y no olvidarlo. Pero bueno, vamos a dar paso también a lo que nos tenga que contar Rafael Aguilera, el director general de Uno Logística. Adelante, Rafael. Hola, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los asistentes y principalmente a FUNSEAM y a la Fundación Repsol por haber invitado a Uno a participar. Y permitidme que le dé también las gracias a Jaime Ferrer por la excelente labor que está haciendo como coordinador del proyecto que hoy nos ha avanzado y en el que Uno participa. Entiendo que muchos nos conoceréis, para el que no nos conozca, Uno es la patronal del sector del transporte y la logística, la organización empresarial que representamos a aquellas empresas que gestionan, diseñan, planifican o ejecutan la cadena de suministro. Siempre intentamos intentamos fomentar la competitividad de nuestro sector desde un marco de seguridad jurídica, transparencia y competencia leal. ¿Y qué significa estas empresas que diseñan, gestionan la cadena de suministro? Bueno, pues aunque no me gusta demasiado dar nombres, porque siempre, pues representamos a muchos asociados, pero sí, para que os hagáis una idea, os diré que representamos a empresas como Seur, Amazon, DHL, MRV, Correos Express, UPS, FedEx, etcétera, etcétera. Empresas que seguro que todos conoceréis, pues por tres motivos principalmente. El primero, o porque son los que os llevan todo aquello que compréis por internet a vuestras casas, porque veis sus camiones cuando vais por la carretera, o porque veis esos grandes centros logísticos que hay, ¿no? cuando viajáis. Con lo cual, con esto supongo que os haréis una idea, ¿no? de la importancia de un sector como el transporte y la logística. Además, así nos lo avanzaba Jaime en la presentación que ha hecho, que es uno de los pilares para implantarnos, para avanzar hacia esa economía circular. Dejadme que os ponga un poco en contexto, ¿no? de la importancia del sector y os arrojo algunos datos para reflejarlo. Os he hablado de comercio electrónico. El comercio electrónico, el año pasado, que estuvimos, como sabéis, con la pandemia y que fue una auténtica revolución, pues creció de media un 30% con respecto al comercio electrónico que hubo en 2019. Y tuvimos picos de un crecimiento del 50%, que es una barbaridad. ¿Y este crecimiento en qué se traduce? ¿O esto cuánto es, no? Pues deciros que se movieron más de 646 millones de envíos, con lo cual es una brutalidad, ¿no? El 50% de las compras que se hacen, ya más del 50% se hacen por un teléfono móvil. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque todos llevamos el teléfono móvil a todos lados, todas las horas del día.
Con lo cual, imaginaros que en cualquier momento podemos hacer una compra y todo lo que ello conlleva, ¿no? Tampoco ya no hay un rango de edad para personas que compren. La pandemia eso lo cambió y ahora mismo, bueno, tenemos casos de personas de 80 años que compran y adolescentes de, si puede llamarse así, de 13, 14 años que si sus padres los dejan, pues también compran, ¿no? Con lo cual tenemos un perfil ahí muy heterogéneo de consumidores online. El 28% de los envíos aproximadamente se devuelve. Y esto, pues como supondréis, pues conlleva un gran esfuerzo y una gran gestión de, bueno, pues de devoluciones que al final no aportan ningún valor, ¿no? Casi cada semana somos testigos de la inauguración de un nuevo centro logístico. ¿Esto qué nos indica? Pues bueno, todo este crecimiento que está sufriendo el sector. Hoy justo se ha inaugurado, que lo veréis en prensa, un nuevo centro logístico de Amazon en Illescas, ¿no? Que ahí está la ministra de Turismo y, bueno, ha caído también nuestro presidente. Con lo cual, para que veáis que este sector no para. Y se estima que a finales de este año todo el comercio online moverá más de 4,89 billones de dólares. O sea que, bueno, simplemente para que os hagáis una idea, ¿no?, de la importancia y el peso que tiene este sector. ¿Todo esto qué provoca? Pues básicamente provoca efectos tanto económicos como ambientales y como sociales, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, pues el transporte representa aproximadamente el 27% de los gases de efecto invernadero a nivel nacional en España. A nivel social, bueno, pues todos lo sufrimos, ¿no? Esos atascos que nos comemos, sobre todo en las grandes ciudades. El transporte suele representar o está alrededor del 20% de la congestión en horas pico en las grandes ciudades. Y bueno, pues eso impacta mucho al ciudadano. Y a nivel económico sí que es de los pocos sectores que llevamos todo este 2021 generando empleo, con lo cual es un sector absolutamente fundamental para la sociedad, ya no solo por todo lo que aporta, ¿no?, por todo ese flujo sanguíneo que representa, sino también porque a nivel económico es una palanca fundamental. Emplea a más de 1 millón de trabajadores y representa el 6% del PIB español. Dicho esto, que era por poner un poco en contexto, hablando de economía circular, ¿cómo lo ve nuestro sector, ¿no? ¿Cómo se puede focalizar nuestro sector para abordar el gran trabajo o la gran labor que tenemos por delante? Pues hay dos pilares fundamentales. El primero, la ecologística. Por ecologística entendemos, pues, centros logísticos automatizados, robotizados, etcétera, y flotas de bajas emisiones, que ya se ha hablado en las ponencias anteriores, redes de energía renovable, reducción de los kilómetros en vacío, biopackaging, que luego hablamos del packaging, en fin, todas estas actuaciones. Y el segundo pilar a la ecologística es las cadenas de suministros circulares o sostenibles. Entre ellas tenemos medidas como la recuperación de los residuos y la valorización, que hablaba Jaime en su presentación, la extensión de vida útil de productos y reparación y mantenimiento, etcétera. Con lo cual, teniendo estos dos pilares fundamentales, ¿en qué se focalizan las empresas o dónde están las empresas poniendo su foco? Pues depende de la empresa. El 45%, según datos que hemos tenido en el estudio que Jaime comentaba, que Jaime ha presentado y que se presentará a finales de este año, el 45% de las empresas se están focalizando en invertir en recursos renovables y en ahorro, ¿vale? Dentro del pilar de la ecologística. Y en segundo lugar, el 24% aproximadamente de las empresas están especializadas en la recuperación de recursos bajo el pilar de las cadenas de suministro circulares. Y además, que ahora os contaré, pues se prevé que dentro de unos años, alrededor de unos 3 años, este sea el pilar o la actuación que más se va a implantar dentro del sector del transporte y la logística, ¿no? La de la recuperación de recursos y la valorización. ¿Y qué exactamente están haciendo las empresas dentro de estos dos pilares y dentro de estas actuaciones? En primer lugar, hay una apuesta muy fuerte por todo lo que es la electromovilidad, por la movilidad eléctrica. Los patinetes, ciclomotores, furgonetas eléctricas, las empresas están apostando mucho por ellas y, bueno, veis como hay incluso empresas que su ventaja competitiva es que toda su flota de vehículos pues, es sostenible, ¿no? Y así se vende. Y están haciendo muchas inversiones en esto y también la segunda vía de inversión es en almacenes automatizados, robotizados, lo que os decía de la inauguración en Illescas o en cualquier otra parte de España. Son almacenes, la verdad, de primer nivel en cuanto a tecnología y robotización se refiere para intentar optimizar y minimizar todo lo posible el gasto energético y cualquier tipo de residuo. En segundo lugar, la apuesta muy fuerte, que os decía que en pocos años se convertirá en la pionera, la logística inversa. Cuando hablamos de logística inversa, todos pensamos en las devoluciones, ¿no? Voy a entregarle algo a alguien y le recojo una devolución que tiene que hacer, y más con ese 28% de devoluciones que os decía antes que hay.
Pues sí, pero eso es mucho más amplio, eso es solo la punta del iceberg. Por logística inversa también podemos entender que una empresa sea eficiente ella misma en entregar por la mañana lo que le piden sus clientes y en hacer recogidas de otro cliente por la tarde para reducir esos kilómetros en vacío, por ejemplo. Y aquí os abro un poco las puertas del campo, ¿no? Imaginamos que cualquier repartidor que viene a nuestras casas, que recibimos mucho a lo largo de la semana, aparte de entregar una mercancía, se llevara otro tipo de producto. Por ejemplo, pues pilas, tapones de botella, ropa, ¿vale? Cualquier producto que no sea orgánico, que no sea basura, y que pudiera él recogérnoslo, llevarlo a un centro logístico y de ahí entregárselo al fabricante, al productor, lo que sea, para que le dé una segunda vida, lo valorice, lo añada en otro sector, lo que sea, ¿no? Imaginaros el potencial que hay aquí y la de avance que podríamos tener en este sentido, ¿no? De focalizar todos esos residuos y orquestarlos hacia su tratamiento y segunda vida. Entonces, dicho todo esto, si hay voluntad, hay proyectos, tenemos identificados los pilares, sabemos que hay iniciativas, las empresas se están volcando, ¿qué falta ahora, no? ¿O qué tenemos que hacer? ¿O en qué nos focalizamos? Bueno, pues básicamente hay 3 focos o 3 líneas que deben de darse y que también antes se mencionaban. La primera, incentivos. No podemos pretender que esto se haga sin incentivos. Debemos ser conscientes de que todo esto que estamos hablando son inversiones, como antes comentaba Ismael, ¿no? Ese proyecto que nos ha contado tan interesante, todo eso lleva muchísima inversión, muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio y al final debemos tener incentivos para llevarlo a cabo, ¿no? Y además llevar a cabo algo que todavía no se está valorando o pagando como se debería. Y luego hablaré de esto. Por tanto, incentivos para que las empresas se animen a invertir en ello. El segundo punto, la regulación. Esta regulación, dentro del contexto del marco verde europeo, bueno, porque tiene que apoyar todas estas medidas, ¿no? Ahora estamos viendo ejemplos muy concretos en Madrid y Barcelona con las zonas de bajas emisiones y que ahora en breve en todas las ciudades o municipios, de más de 50.000 habitantes se tienen que implantar. Bueno, pues la zona de bajas emisiones es una forma de orquestar y de ordenar la vida en las ciudades, ¿no? De reducir o prohibir la entrada de los vehículos más contaminantes a esta zona de bajas emisiones. Pero claro, esto está muy bien, es muy bonito, pero volvemos al primer punto de incentivo. Si yo a una zona de bajas emisiones no puedo entrar con un vehículo normal diésel y tengo que entrar con un eléctrico, ¿quién paga eso? Porque así a rangos generales os diré que una furgoneta de diésel puede estar en torno a los 20.000 euros y una eléctrica en torno a los 60.000. Con lo cual, como veis, hay un 2,5 o 3 veces el precio de una sobre la otra, ¿no? Entonces, pues está bien la zona de bajas emisiones, está muy bien que nos adentremos a ser sostenibles, pero claro, eso vale un dinero y al final las empresas, pues oye, tienen que sobrevivir, ¿no? Y más con la que tenemos ahora, que entre la luz, el precio del combustible, etcétera, bueno, pues todos sabéis la situación en la que nos encontramos. Y el último pilar, aparte de incentivo y de regulación, concienciación. Y muchos diréis, pero si este seminario lo estamos impartiendo, si estamos todos concienciados, ¿no? Si todos sabemos de la importancia de esto. Sí y no. Una cosa es que lo sepamos y otra cosa es, ¿estamos dispuestos a pagar por ello? Os pongo varios ejemplos. A todos nos molesta el humo en las ciudades, el ruido, la contaminación, los atascos, como mencionaba antes, pero ¿cuántos seguís prefiriendo que os entreguen un paquete que pedís por internet en vuestra casa? Os diré que de un estudio que hicimos recientemente, más del 90% de la gente sigue prefiriendo la entrega en su casa. Oye, pues sí que al final, ¿no? Esa comodidad, de verdad somos conscientes, porque que te lo entreguen en tu casa lo mismo es mucho menos eficiente o más caro que te lo entreguen en un sitio al que luego tú te puedas llegar por la tarde a recogerlo. Por ejemplo. Otro ejemplo con la administración pública. ¿Sabéis cuál es lo principal que se fija una administración cuando lanza un tender sobre una empresa de transporte y logística? Pues el primero es el precio. Entonces, si una empresa de transporte y logística es sostenible, está concienciada, apuesta por todo esto y por consiguiente tiene mayor inversión y mayor gasto, si se presenta un tender con la administración pública y lo principal es el coste, una empresa que no invierta tanto, pues va a tener un precio mejor, ¿no? Con lo cual, no parece que esto se esté fomentando. Con lo cual, bueno, pues debemos de todo remar en esa misma dirección, ser conscientes de lo que tenemos por delante y hacer el esfuerzo entre todos, ¿no? Al final, yo hablo del sector al que represento, es un sector que opera con bisturí de cirujano, los costes están muy ajustados y evidentemente que hace un esfuerzo, eso vaya por delante, pero yo creo que debe ser en conjunto, ¿no? Y también bueno, lo comentaba Jaime en su presentación. Y finalmente, y no me quiero extender mucho más por el tiempo como vamos,
Sí que os diré que, bueno, de todo lo que os he contado, en el estudio que se publicará a final de año, pues sigue habiendo determinadas líneas de actuación, determinados instrumentos sobre los que las empresas del sector deben apostar para avanzar hacia esa economía circular, hacia esa logística circular que llamamos. ¿Cuáles son? Pues solo os las voy a mencionar, ya os digo, no voy a daros ni ejemplos ni nada porque lo podéis ver en el estudio, que ahí viene mucho mejor explicado de lo que lo he hecho yo. Entonces, pues el primero es recogida selectiva y valorización de productos, y aprovecho que además pues Jaime lo decía, ¿no? La valorización de productos es fundamental. En segundo lugar, la operación y tecnología. Tercero, desarrollo de la intermodalidad, de la que no he hablado por falta de tiempo, pero bueno, entiendo que estáis todos al tanto de las inversiones que se quieren hacer en ferrocarril, etcétera. Cuarto punto, la extensión de la vida útil de bienes y activos. Quinto punto, iniciativa de colaboración de cadena de suministro. Nuestro sector es absolutamente transversal, como por lo que ya os he explicado, y es fundamental que entre todos colaboremos. Y por último, el fomento del ecosistema de la colaboración público-privada, no en el ejemplo al que os hacía mención del tender, sino en que la empresa, la parte pública, la administración pública apoya a la empresa, no haya colaboraciones, que de verdad se saque todo el rédito posible a toda esta iniciativa. Así que perdonad la rapidez, yo digo que como vamos mal de tiempo, pues no quería demorarme mucho, espero que os haya resultado interesante y a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. También muy interesante todo lo que se prevé en tu sector que se pueda transformar en los próximos años, ¿no? Y sobre todo para esa economía circular. Mira, vamos fatal de tiempo, vamos a aumentar un poquito más al cierre de lo que teníamos previsto, así que será 5 minutos más tarde, hasta la 1:30. Y hay muchas preguntas por parte de los que estáis escuchando y una de ellas va dirigida a Ismael Pereda, al responsable de este proyecto tan interesante de recuperación del 100% del asfalto, ¿no? Del asfalto en carretera. Dice Juan, un asesor técnico, que si podría añadirse en la fabricación de los asfaltos fibra de vidrio reciclada. Pues yo no soy un experto en la parte técnica de asfaltos, pero sí que, bueno, en los agradecimientos tenía puesto a Curro, que es nuestro responsable de asistencia técnica y desarrollo. Y bueno, nosotros estamos siempre abiertos a buscar alternativas. Entonces, esto es un tema de hablarlo para que podamos estudiar la circunstancia, a ver qué mejoras da o qué otros productos. Bueno, ya digo, no me atrevo a decir que sí, pero que desde asistencia técnica seguramente lo podrán valorar. Vale, ¿y cuál es el horizonte temporal, es otra pregunta, en el que se estima que el proyecto Betunia esté implementado y se haya conseguido el objetivo de residuos cero? Bueno, esto no solo depende de nosotros. Aquí la cadena de valor, digamos, empieza casi por la parte final. Nosotros lo que tenemos son productos que sirven para que esto sea una realidad. La administración es la que tiene que en ese momento, yo creo que tirar, y en la licitación pues pedir este tipo de tratamientos y nosotros estaríamos ahí alineados. Pero digamos que nosotros lo que ponemos son los productos con el horizonte de que, oye, en el futuro pueden ser 100% reciclables y nosotros ponemos los medios. Pero bueno, ya digo, depende de todos, de tener máquinas, de los propios que realizan las mezclas asfálticas y de que la administración contrate este tipo de extensión de asfalto. Cuanto más, supongo que cuanto más se conozca, pues más posibilidades hay, ¿no? Claro. de que esto sea una realidad. Hay otra pregunta por parte de Jorge y es para Pedro Martín. Dice que se prevé un aumento de residuos RAE con el incremento de elementos singulares como, por ejemplo, los paneles solares. ¿Cómo se gestionan este tipo de aparatos? Sí, efectivamente, como comentaba anteriormente en la presentación, sí que tenemos identificadas pues, ciertas necesidades que están emergiendo ahora mismo y que se prevé que a futuro vayan a ser unos nuevos flujos de residuos que haya que ir atendiendo y preparándose para poder gestionarlos adecuadamente, ¿no? Los paneles solares sin duda es uno de ellos, los tenemos identificados desde hace un tiempo y anteriormente apuntaba que en nuestras plantas es la única categoría de RAE que a día de hoy no tratamos, pero estamos ya trabajando en un proyecto para poder en el corto o medio plazo poder presentar una solución técnica y eficiente para el correcto tratamiento de este material, ¿no? Que se prevé que de aquí a 3 años pues
su volumen el volumen de ese flujo de residuos pues sea realmente importante. Claro. Es que tengo muchísimas preguntas que me están llegando ahora mismo y esta sería, en este caso, no lo he dicho, pero se ha incorporado a este debate Jaime Ferrer, porque evidentemente hay que dar esa visión un poco de conjunto, ¿no? Y me preguntan, dice Ricardo, que Jaime Ferrer apuntaba en su intervención a la relevancia de las administraciones públicas, ¿no? Y entonces dice que en estas iniciativas empresariales que se han presentado, ¿qué actuaciones concretas se podrían impulsar desde el sector público para acelerar el cambio? La pregunta prácticamente se contesta en todos los ámbitos, porque hay elementos, como hemos comentado antes, que solo pueden venir de la administración pública. Por ejemplo, la regulación que impone la obligatoriedad de materiales recuperados o reciclados en distintos sectores: automoción, construcción y muchos otros. Sin ese tipo de regulación que está viendo aparecer la normativa en toda Europa, o en gran parte de Europa, es imposible cumplir con las metas, porque hay un pez que se muerde la cola. Sin producción a escala de elementos valorizados no se consiguen costes competitivos, y por lo tanto, para conseguir ese volumen, o se impone de alguna manera por regulación, o los volúmenes no aparecen. Hemos tenido la experiencia de las energías renovables y sabemos cómo se consiguió alcanzar una escala productiva suficiente, tanto en eólica como en solar, a base de regulaciones. Lo mismo para obtener en España una red estatal de centros de tratamiento de residuos que tenga la escala y la calidad necesarias para cumplir con los objetivos de recogida selectiva de calidad, porque no basta con que sea recogida selectiva, tiene que ser suficientemente selectiva. Procesamiento de la misma y tratamiento y valorización. Para conseguir eso hace falta toda una normativa, no solo una ley que diga es necesario reciclar, sino unos incentivos que hagan atractivas las inversiones por el sector privado. Porque no vamos a engañarnos, todos los fondos Next Generation juntos, sumados, no consiguen el resultado deseado, y no van a ir todos a economía circular, eso es evidente. Y hace falta apalancar al capital privado, hace falta generar incentivos fiscales, desgravaciones, ayudas bien diseñadas para que el sector privado invierta también en la infraestructura de recuperación y valorización. Por lo tanto, conclusión, hace falta la suma de estímulos a la demanda y de estímulos a la oferta. No sé si con eso he contestado a la pregunta. Aparte del I+D público-privado, hace falta mucho I+D, más del que ya está invirtiendo Repsol y tantas otras compañías que están aquí presentes, que hacen un gran esfuerzo de investigación y desarrollo. Un ejemplo, el 50% de un vehículo nuevo es plástico o composites. Hoy en día no está resuelto a un coste competitivo el reciclaje de composites y de plásticos. Esto no se va a conseguir, el 50% del volumen, no del peso. La normativa europea de reciclaje de vehículos está diseñada en función de pesos, lo cual es un engaño, porque el porcentaje del vehículo en volumen que deja de ser pesado, porque son composites o plástico, va creciendo y creciendo, está superando la barrera del 50%. Entonces, no tenemos un I+D suficientemente resuelto para valorizar esos composites y ese plástico. Lo mismo diría de los componentes de las tecnologías renovables, los molinos eólicos y las placas solares. No tenemos una solución firme para reciclar esos componentes. Hace falta mucho I+D privado y público, conjunto, ecosistemas. No sé si he contestado. Y probablemente también nos falte hablar un poco de la otra pata, ¿no? Que es el convencimiento de la sociedad de que esto es necesario, ¿no? Que cale en la opinión pública que la economía circular es hacia dónde vamos y no hay vuelta atrás. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta más. En este caso sería para Rafael Aguilera, que pregunta: ¿dónde crees que está el principal hándicap para que una empresa pueda iniciarse en esto de la economía circular?
Bueno, es verdad que tenemos medidas muy fácilmente que se pueden llevar a cabo para que cualquier empresa pueda implantar medidas de economía circular o de sostenibilidad en su empresa, pero sí que es verdad que lo que venía hablando en la ponencia y ahora estaba comentando Jaime, la falta de incentivos. O sea, vemos que hay empresas, como decía antes, que su ventaja competitiva es esto y conviven con ello y pueden invertir y tienen potencia y músculo para hacer inversiones, pero hay otras empresas que no. Imaginémonos un vehículo, os daba antes datos de lo que vale un vehículo eléctrico, imaginemos un autónomo que ya con todo lo que sufren y todo lo que tienen que hacer, que tenga que hacer una inversión de 60.000 euros por algo además que tampoco van a pagarle, porque a nosotros cuando hacemos una compra por internet a nadie nos preguntan si queremos que venga en un vehículo sostenible o no y se paga lo mismo, ¿no? Con lo cual yo creo que el principal hándicap es esa falta de incentivo y esa inversión que tiene que hacer el sector privado y que necesitamos todavía que haya más apoyo por la administración pública. Claro. Hay una pregunta más y con esto igual cerramos el debate de hoy. Preguntan Rafael de Solventur Gestión Plástica Adiós. Dice, me ha quedado una pregunta que ha realizado don Jaime Ferrer en su exposición. ¿Cómo se consigue todo esto? Lo que está claro es que las empresas su parte la pueden cumplir, pero no creo, nuevamente, que las administraciones puedan decir lo mismo de la suya. Las trabas burocráticas a proyectos industriales innovadores relacionados con la economía circular retrasan su implantación de una manera que hace inviable llegar a las metas y objetivos marcados por la Unión Europea. Así que pregunta qué podemos hacer, cómo conseguir esto si las administraciones se están poniendo esos obstáculos. ¿Para quién es la pregunta, Laura? Es que no sé si perdón, he dicho Jaime Ferrer, sí. No sé si me ha escuchado bien, Jaime. No me ha llegado el mensaje, perdón. Ajá. Bueno, simplemente que lo que dice Rafael de Solventur Gestión Plástica Adiós es que las administraciones están poniendo trabas burocráticas para implementar proyectos innovadores. Entonces, pregunta qué pueden hacer. No soy personalmente consciente de trabas a proyectos innovadores, a no ser que se comente el tipo de traba, a qué tipo de proyecto es. Lo que sí es evidente es que hace falta una estrategia pactada entre gobierno central y comunidades autónomas y también con las empresas en cada sector para tener muy claros los objetivos, tener una comprensión acordada de cuáles son los retos, las barreras que hay que franquear y así evitar ese tipo de impedimentos cruzados, los cuales pueden darse incluso dentro de una misma administración. Cuidado, en función de qué departamento, consejería, ministerio, etcétera, etcétera. Y hay muchos ejemplos de eso. Es decir, hace falta una visión interdepartamental y público-privada, las dos cosas. De ahí que hablemos de ecosistemas y de mecanismos. El PERT es un mecanismo, es un ejemplo de mecanismo. El Ministerio de Industria tiene en manos, ha aprobado un PERTE en torno a la transformación del sector de automoción hacia la economía sostenible, a la movilidad sostenible, y el PERTE tiene una serie de requisitos de tracción de las pymes, de colaboración público-privada, que es un instrumento válido. El Ministerio de Industria anuncia que tiene la intención de crear más PERTES. Lo que decimos nosotros es que tiene que haber más PERTES lo antes posible. Creemos que hay lugar a alimentación, a turismo, hay varios sectores en donde podría encajar un PERTE, construcción es otro, etcétera. Muy bien, gracias Jaime. Y una pregunta más, en este caso va para Ismael Pereda. Jorge de Surus pregunta que entiendo que los procesos de reutilizar el betún implica un coste económico y energético. ¿Cómo se defiende frente a un proceso que es lineal pero que puede ser más rentable? Bueno, esto yo creo que es parte de lo que estamos hablando aquí, es decir, el pasar de una economía lineal a una economía circular tiene coste inicial. Es decir, sabemos y prevemos que en el futuro va a ser más rentable, pero inicialmente va a ser más costosa y efectivamente tenemos que hacer modificaciones en procesos, hay que modificar el tema de la logística inversa que ha contado antes también desde Uno Logística. Entonces, estamos viendo cómo encararlo. Las soluciones que estamos viendo en general parece que son viables económicamente, por lo menos a medio plazo, y con esa
fundamento trabajamos. A principio sabemos que son más costosas, tendrán que sacar licitaciones que pueden ser de mayor coste, pero que al final redundan en una ventaja final. Claro. Bueno, hemos llegado al final de esta jornada tan interesante. La verdad que los proyectos han sido muy distintos y muy complementarios para dar una visión más general, junto con la aportación de Jaime Ferrer. Y nada, agradeceros que hayáis participado en este debate y que seguro que vamos a tener muchas más oportunidades de volvernos a encontrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Felicitarte por esa difícil tarea de moderación. Sumarme a los agradecimientos a los ponentes, Jaime, Ismael, Pedro, Rafael. Habéis estado excelentes en vuestras presentaciones. Yo creo que el mensaje con el que podemos acabar, y sin demorar este cierre de esta sesión, es la posibilidad de incorporar soluciones circulares en toda la cadena de valor, como se ha puesto de manifiesto, la importancia que tienen los aspectos logísticos. Sin la logística es imposible avanzar en la consecución de los objetivos de economía circular. Y yo creo que un aspecto también que se ha puesto de manifiesto con el proyecto, con las iniciativas desde el Grupo Ilunion, es que los beneficios de la economía circular tienen un impacto, y un impacto que va mucho más allá de la sostenibilidad, tiene un impacto social muy positivo y obviamente es un aspecto a valorar. Agradeceros a todos vuestra participación, agradecer a todo el público, a todos los asistentes que nos hayan acompañado. Y ya por mi parte únicamente emplazaros dentro de 2 semanas, el jueves día 30, en el mismo horario, donde nos adentraremos en la valorización energética, en la valorización económica de los residuos y las oportunidades que existen a la hora de dar un aprovechamiento energético a estos residuos. Muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos en un par de semanas. Gracias.